Radio Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la voz del pueblo. Como es sabido por la alta mayoría de hermanos y hermanas de esta delgada y larga franja de aguerrida tierra, en la génesis de la Constitución de 1980 está impreso el horror de la dictadura. Contrario a lo que podía pensarse, aquel crimen fundacional no fue superado por el denominado retorno a la democracia, en la medida que este orden jurídico permanece conectado a él y en esos términos no puede nunca oponérsele. Se asistió luego a un periodo de reconocimiento de la constitución de la dictadura, cambiando solo algunos artículos y como corolario de la farsa se le cambió la firma, pero solo eso, y no lo esencial, medular y petitorio mayoritario expresado en el pueblo movilizado. Asamblea Constituyente para una nueva Carta Magna que dirija nuestro destino con dignidad, libertad y democracia. Ante el levantamiento de la ciudadanía el 18 de octubre, impulsado por las y los jóvenes que venían desarrollando diversas acciones, fortaleciendo los movimientos sociales, impulsando y apoyando cada una de las reivindicaciones que el pueblo levantaba, siendo los copamientos y saltos de los torniquetes la acción que encendió la mecha, desatando y unificando a todos y todas en una revuelta que se desarrolló cada vez con más energía, golpeando desordenadamente los símbolos del orden y la pulcritud. Cada acción de masa se convertía en un caos, el que fue aprovechado por el narco y los amigos de lo ajeno, y por supuesto por el enemigo del pueblo, siendo los medios de comunicación al servicio de sus y los patrones del gobierno, los encargados de deslegitimar las demandas, dando portada a los destrozos y saqueos, como ha sido su parrilla programática de siempre. En la marcha de más de 1 millón de personas solo comunicaron que fueron destruidos unos semáforos. El Estado acusa de alteración del orden público y Piñera aprovecha para hacer su llamado a la guerra contra un pueblo desarmado. Los horrorosos hechos acontecidos durante las manifestaciones sociales de esos meses han sido internacionalmente denunciados. El ejercicio de una sistemática violencia estatal de facto, sujeta al contenido de una carta magna espuria y criminal, como lo vivimos y observamos en cientos de imágenes en las redes sociales, con violaciones sexuales, abusos de todo tipo, torturas, desaparecidos, encarcelados, gaseados, siendo los más recordados por su horror las violaciones a niñas, niños y adolescentes, un joven aplastado por un carro policial y los cientos de glóbulos oculares dañados y los compatriotas ciegos el resto de su vida. Lo más grave de esto es que ha sido provocado y ejecutado por agentes del Estado y avalado por las autoridades de gobierno, quienes son de esta forma responsables de que 5.558 personas hayan denunciado violaciones a los derechos humanos, 34 asesinados, 285 lesiones oculares, 12.300 personas detenidas y 2.500 encarcelados, sin olvidar los aún detenidos en las cárceles, arriesgando su salud con el hacinamiento en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. Nuestros detenidos entre octubre de 2019 y marzo de 2020 son para el pueblo, los abogados y familiares de los presos un instrumento de represión política, una herramienta que intenta generar terror, pretensión equivocada a hacernos permanecer en nuestro estado de conformidad y complacencia ante un estado antidemocrático, opresor y al servicio de los ricos y poderosos que se han adueñado de nuestras riquezas por ya casi medio siglo, después de matar la democracia con las armas que debieron defender la Constitución y las leyes, según estaba estipulado en la misma Constitución que nos regía antes de la implantada en los 80. Es claro el hecho que la ley no podrá protegernos de la violencia en la medida que aquella es su fuente de emanación. Vemos que no se trata entonces únicamente del monopolio en el uso de la fuerza pública. De ahí que mientras las patrullas militares operan de facto, los tribunales de justicia permanecen abiertos, exactamente como en cualquier oprobiosa dictadura. Se asemeja el estado de excepción como un paradigma de gobierno que adquiere en algunos aspectos la forma de una guerra civil, con un solo bando armado, correspondiendo ello a la fuerza pública que lo ejecuta de acuerdo a las facultades que le otorga la ley, y se legitima al amparo de las leyes de excepción constitucional y excusa de resguardo del orden público.
esto de marchar? ¿O te parece absurdo que se pida dignidad? Los recursos no se cansan de explotar y los discursos disfrazan la verdad. Nos cansamos del abuso, que disparen y gocen del indulto, imponiendo por la fuerza una ley de muchos años que gobierna. Nos cansamos del abuso, que disparen y gocen del indulto, imponiendo por la fuerza una ley de muchos años que gobierna. La indignación se hizo calle, el abuso en la esquina está que arde. Un torniquete fue la llave que abrió la conciencia por una constitución que agotó nuestra paciencia. Un tío murió esperando la hora al médico, como ya nos han ido acostumbrando. Una abuela pasa sufriendo porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Un niño liguano pasa llorando porque no tiene agua ni para bañarse, pero pa'l palto sí alcanza. Y todavía piensan que son 30 pesos, la diferencia no, son más de 30 años de injusticia social, donde se ha tratado a la gente que se informa como delincuente, cuando no se dan cuenta que el pueblo que se levanta mucho más consciente. Nos cansamos del abuso, que disparen y gocen del indulto, imponiendo por la fuerza una ley de muchos años que gobierna. Nos cansamos del abuso, que disparen y gocen del indulto, imponiendo por la fuerza una ley de muchos años que gobierna. La revuelta de los 30 pesos. La Coordinadora 18 de Octubre es una instancia de organización y lucha, obviamente, por la libertad de los prisioneros políticos de la revuelta a partir del estallido social el 18 de octubre. Agrupa a organizaciones e individualidades autoconvocadas ya por la lucha de la liberación de los prisioneros políticos. Hablamos de prisioneros políticos porque reconocemos una motivación del Estado por controlar, por castigar la protesta social, manteniendo encarceladas a más de 2.000 personas. ¿Ya? Y bueno, uno de los objetivos importantes es poder visibilizar y sensibilizar en torno a la prisión política. Y hablamos de prisión política por diversos motivos, ¿ya? Y nos parece importante destacarlos porque personas no familiarizadas con el tema podrían pensar que son personas que cometen actos vandálicos y etcétera, y en realidad muchos de los prisioneros políticos no tienen pruebas que se sustenten, que no sustentan sus prisiones preventivas, digo, que en otro contexto no hubiesen tenido asidero esa prisión preventiva, pero que a propósito de la revuelta se mantienen. ¿Ya? Es decir, se van tornando estas medidas cautelares que son las más gravosas que contempla nuestra legislación, se van constituyendo en el castigo ejemplificador para el prisionero, pues se sabe que muchos de los delitos que además se le imputan no se van a pagar con cárcel en caso de ser condenados, ¿ya? Entonces por eso hablamos de que se constituyen como castigo ejemplificador. Bueno, la aplicación de leyes ultra represivas como la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado que agrava las penas, o la Ley de Control de Armas, por ejemplo, que no permite la aplicación de penas sustitutivas,
el tema en el caso de los niños, niñas y adolescentes encarcelados largos periodos en regímenes de internación provisoria, sabiéndose que la ley de control de armas, por ejemplo, tiene un marco regulatorio menos rígido que en el caso de los adultos y que muchos que no van a cumplir en régimen cerrado, digamos, sus condenas, y se violan tratados internacionales, lo que es a lo sumo vergonzoso a nuestro juicio, ¿ya? Así que estas situaciones son las que nosotros debemos denunciar y ponerlas en el tapete público. Ahora, respecto al tema de contingente que vivimos actualmente como país en relación al COVID-19, nos preocupa enormemente la realidad carcelaria en general. Ahí no hacemos distinción entre prisioneros políticos y prisioneros comunes, aunque en particular exigimos la libertad de los presos políticos de la revuelta porque podrían perfectamente continuar sus procesos judiciales en casa. Si analizamos la cárcel en relación al COVID, la situación es muy, muy, muy preocupante. Yo estuve leyendo un texto, un boletín que lanzó el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, ¿ya? Y ellos plantean que la situación al interior de las cárceles es muy preocupante por distintos motivos, preguntándonos por el riesgo de los reclusos frente al coronavirus. Ellos plantean, epidemiólogos y expertos en salud pública del mundo concuerdan que toda la población carcelaria está en mayor riesgo de ser contagiada que el resto de la población. Y esto incluye obviamente a las personas privadas de libertad, pero también a los funcionarios, a profesionales y técnicos de la salud que rodean las cárceles y hacen que las cárceles funcionen. ¿Ya? De acuerdo a la OMS, los que están privados de libertad tienen mayor riesgo de contagio debido al hacinamiento, a la falta de agua potable y de espacios salubres, entre otras condiciones precarias del encierro. ¿Ya? Y lo preocupante es que en realidad las cárceles son como verdaderas incubadoras para el tema del COVID. Mira, te voy a citar un extracto del informe que me parece importante destacar de este boletín, que dice que enfermedades transmisibles como el VIH, hepatitis B, influenza y tuberculosis presentan mayores tasas de contagio dentro de las cárceles. Se han evidenciado tasas entre 5 y 80 veces más de contagio de dichas enfermedades dependiendo del país y el virus. Pernambuco, Brasil, por ejemplo, la prevalencia de VIH es 42 veces más alta y la de tuberculosis 100 veces más alta que la población no encarcelada. Nos preocupa esto enormemente porque a la fecha la población de alto riesgo que está estipulada en todos los protocolos del país está compuesta por adultos mayores, por mujeres embarazadas, bueno, los que todos sabemos, ¿cierto? Personas crónicas, etcétera. Pero estos grupos se pueden encontrar en las cárceles chilenas en demasía. Este mismo boletín, no sé si eso está precisa en el dato, pero es como, me parece que el 50%, algo así leí, sobre la presencia de este grupo de riesgo al interior de las cárceles. Y lo que se agudiza por las condiciones precarias que todos conocemos sobre las cárceles, que están identificadas en diversos informes de derechos humanos sobre la situación carcelaria en el país. Bueno, y además tomando como antecedente lo que ha sucedido en las cárceles de otros países, levantamientos y motines que han terminado con muertos, estamos sumamente preocupados. Así que como coordinadora hacemos un llamado al Poder Judicial a no aceptar presiones y resguardar el derecho a la salud, a resguardar la presunción de inocencia de los imputados, de prisión preventiva, arresto domiciliario ya es nuestra consigna, cambio de medidas cautelares ahora ya. Y liberar a los presos políticos. A favor de la ciudadanía y de la naturaleza misma de la Constitución como orden jurídico, está también la posibilidad de su desactivación, entrando en vigencia no de normalidad, sino que definitivamente con desmilitarizar el Estado vigente. Hemos vivido todos estos años solo cambios de rostros y no de régimen. Es que el prebendarismo tiene sus encantos. Sí, se trata de un caso de democracia para la obtención de prebendas. Y sin equívocos tiene un gran número de adeptos en nuestro amado Chile. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho
La lucha es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Sentimiento. ¡Un poquitito más fuerte! Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción. Es fuego de puro amor. Es palomo, palomar, olivo del olivar. Es el canto universal. Cadena clara triunfar. El derecho de vivir en paz. La 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en A partir de esta reflexión, es posible concluir dos grandes cosas. Primero, la transición no fue nunca un periodo de nuestra historia reciente, sino que el dispositivo que articula dictadura y democracia en un mismo procedimiento gubernamental. En ese sentido, no es extraño observar cómo los grandes canales de televisión, tras anuncios hechos por el gobierno, aplican un libreto similar al de finales de los 80 y principios de los 90, que nos impele a la reconciliación mientras se imparte justicia en la medida de lo posible. Por otra parte, y considerando los elementos antes expuestos, esperar que las Fuerzas Armadas actúen con apego al derecho, y si bien es comprensible en el marco del debate jurídico el significado que se le atribuye a ese enunciado, puede resultar de una ingenuidad política contraproducente. Reflexionamos, al despedirnos de este programa, sobre las movilizaciones estudiantiles que dieron lugar a la insurrección popular generalizada, la tensión entre espontaneidad-organización, la superación del miedo a los ecos dictatoriales del 73, el derecho como lenguaje del Estado y como herramienta para hacerle frente a la legalidad burguesa, el peligro para el gobierno actual al no tener líderes populistas con los cuales negociar, el lugar de la izquierda chilena, la policía chilena como herencia del pinochetismo reforzada en democracia, el apoyo mutuo en las calles, el papel de la primera línea, la demolición de las estatuas del colonialismo, la simbología y la invención del pueblo en la lucha.
y la tensión entre asamblea constituyente como fetichismo jurídico y las asambleas territoriales populares como órganos de la comunicación antiestatal. No se espanten por la extensión de esta locución. Escúchenla, incorpórenla, difúndanla. Nos nutre, nos forma y nos advierte. Creemos en la necesidad de construir educación popular por y para nuestra clase. Nos despedimos recordando que nada se ha solucionado respecto a los motivos que dieron inicio a la revuelta en el territorio ocupado por el Estado de Chile, y no olvidando cómo los y las estudiantes abrieron la oportunidad de mostrar el descontento acumulado por décadas en y después de la dictadura. Por sobre todo, hacemos el llamado como rodriguistas que todos y todas los y las miles y miles que salimos a las calles, ahora nos toca apoyar y solidarizar en la lucha por liberar a los compañeros y compañeras presos políticos de la revuelta. Libertad a los presos por la lucha. Transmitió Radio Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la voz del pueblo. Radio Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la voz del pueblo.